saludarlos, compartir con ustedes este trabajo. Para entender a Macri hay que leer el libro Desde el Jardín, de John Gardiner. La única manera, más o menos, de comprender a qué se refiere, o sea, a nada, cuando está hablando en esta conferencia de prensa. Ustedes ya hicieron una evaluación muy interesante, echando culpas, siempre los responsables son los demás. Lo que pasa ahora en el mundo, hay que avisarle a Macri que la gran crisis del mundo, así llamada, fue hace algunos años y que la Argentina la capeó muy pero muy bien. De todas maneras, independientemente de lo que ustedes ya evaluaron, a mí me gustaría tomar 2 o 3 de los asuntos que Macri planteó. Uno de ellos es Vaca Muerta. Todo el futuro, toda la esperanza y toda la expectativa de dar trabajo está fundada en Vaca Muerta. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que se dijo cuando la expropiación de YPF? ¿Dirá Macri alguna vez que Vaca Muerta es de la Argentina gracias a lo que se hizo con respecto a Repsol? A que la Argentina nuevamente empleó un criterio soberano para quedarse con una empresa que otra vez puede ser muy pero muy importante para el desarrollo del país, como lo fue en determinado momento de la historia. Hablar de Vaca Muerta, después de haberla criticado, vapuleado de la manera que lo hizo, es increíble. Podemos tomar a Macri y de paso, si es posible, escuchar también algo de lo de Cristina Fernández de Kirchner para cotejar estos tiempos en los cuales Macri se anima a hablar de Vaca Muerta con aquellos. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, vamos a realmente en 3 años ya ser exportadores netos de gas y tal vez en 4 o 5 años ya estar exportando más de medio millón de barriles de petróleo. Eso es, en términos de trabajo en Vaca Muerta, este año trabajan 30.000 personas, o sea, son 30.000 familias que tienen un buen trabajo. El año que viene van a ser 80.000 y en un par de años va a ser medio millón de personas trabajando en generar energía para los argentinos y para el mundo. A los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Es notable que nadie haya tenido este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo veo al presidente en Vaca Muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos. Sí, es un poco cruel haber hecho referencia tanto a Vaca Muerta después de haberla querido tan poco, de haberla rechazado prácticamente en la votación, pero también en cada uno de los discursos que se pronunciaron en aquel momento. Uno de los hechos más significativos en esta conferencia de prensa ha sido lo que le preguntó un representante del Destape a Macri. Macri en todas las preguntas se floreaba tratando de hacer la respuesta lo más larga posible para que cupiesen la menor cantidad posible también de preguntas, pero en esta fue muy breve, porque no tiene el sentido ético que esto implicaba. Lo estaban acusando de lo peor que ha ocurrido en la historia electoral, política de la República Argentina. Pero además, el joven periodista tenía datos muy pero muy importantes. Cuando, sabiendo que Macri iba a recurrir a la cuestión de la ley que ellos no tienen, supuestamente, para haber hecho toda esta tramoya impresionante, le dice, ustedes no bancarizaron el 90% de todo lo que presentaron como dineros para la campaña, y Unidad Ciudadana presentó el 90% bancarizado. Mire qué casualidad, con la misma ley. Esta pregunta, si ustedes prestan atención, contiene todo lo que hay para decirle en la cara a Macri, y este joven periodista se animó. Acto seguido, asistan ustedes a la respuesta más pobre, a la más breve, a la menos creíble, a la más vergonzante de todas, y fueron unas cuantas, que pronunció Macri hoy.
Quería hacer una salvedad. Usted dijo la palabra bancarizar por los aportes de campaña. En la provincia en 2017 Cambiemos presentó el 90% de los aportes en efectivo. Por citar un ejemplo, el partido que salió segundo, que es Unidad Ciudadana, presentó el 90% bancarizado los aportes. Quería hacer esa salvedad y no sé si habrá visto los informes, hay monotributistas sociales, hay desempleados, hay personas humildes de barrios carenciados, de barrios muy carenciados de la provincia de Buenos Aires, hay concejales de Cambiemos, hay ex candidatos de Cambiemos y hay hasta intendentes de Cambiemos, como el caso de Carlos Arroyo Mar del Plata, que figuran como aportantes de una campaña en 2017 y ellos públicamente manifestaron que no aportaron un peso. Los casos están en la justicia. El escándalo ya se cargó a una funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Le pregunto a usted, como referente y líder de Cambiemos, el partido que gobierna el país, ¿por qué pasó esto con el partido que hizo campaña y llegó al gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la gobernadora ha iniciado una auditoría para entender por qué pasó lo que vos describís. Tengamos un poco de paciencia y tiempo, y aparte creo que el juez Casanelo es el que está actuando, investigará, así que sabremos todos de qué se trata. Creo que claramente tenemos que ir a un sistema que garantice la mayor transparencia posible y que realmente fije quiénes son los que pueden aportar, con qué límites, y todo bancarizado. Creo que eso le va a hacer mucho bien a la política en general, aparte de tener un sistema más moderno, alguna vez electoral, ¿no? Para darle más transparencia también al tema de la votación en sí misma. Qué vergüenza Macri. Pero qué bien el joven periodista que le preguntó, porque además el dato es extraordinario. Es el que más deja sin palabras a Macri. Bueno, dice que van a investigar, que quieren saber, ellos que lo hicieron, quieren saber cómo ocurrió. El 90% de lo que presentaron, de todo lo trucho que presentaron, estaba en efectivo, no bancarizado. El 90% del partido que no era transparente, según ellos, que venían con el verso de la transparencia de la mano de Mañeto y de Clarín, el 90% sí estaba bancarizado de Unidad Ciudadana. Mire usted qué casualidad. Y el otro tema de la conferencia de prensa, de los muchos que se pueden tomar, es el del aborto. Cuando una vez más se golpea el pecho de haber permitido la discusión y todo lo demás, vamos a unirlo a lo que Carrió en su momento dijo, porque Carrió es la que desnuda casi permanentemente a Macri en todo lo que es capaz de mentir. Así que, por un lado, Macri en la conferencia de prensa de hoy, y si es posible, le pido a Leandro Gabriele, a nuestro equipo de producción, también Carrió cuando contó cómo fue la historia en la que se metió Macri con el tema del aborto. Eso, que lo importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que era tabú, que no se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde. Y ahí quiero reiterar que el camino del debate tiene que ser dentro del respeto, la capacidad de escuchar al otro, entender la diversidad de visiones y opiniones, y espero que termine de esa manera. Y yo abrí el debate porque realmente creo que la Argentina tiene que hacerlo. Es una forma, es un camino al crecimiento, un camino a saber ejercer nuestras libertades con responsabilidad, porque por supuesto, por eso hablé de cómo hacerlo, ¿no? La gente que ha tomado a mal, que ha creído que el presidente tuvo alguna intención, no. En todo caso, fue cierta inocencia de sectores no abortistas, fíjese. Pero, a ver, entonces el presidente cometió un error cuando abrió este debate. En todo caso, los diputados que pensaron que había que abrirlo. Yo nunca me expliqué, yo estaba en otra cosa. La verdad que yo estoy investigando tanto de narcotráfico, hidrovía, ilusiones fiscales, contrabando. Nunca entendí nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, la verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, que decir que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en querer que estos temas se manejan. Yo le dije, le pusieron un penal sin arquero a determinados sectores. Esto es lo que Carrió dice sobre
Macri, y escucharlo hoy hablando del aborto como si se tratase de un estadista también provoca un cierto pudor. Pero, ¿cómo llegaron? Siempre es la pregunta. ¿Cómo lo consiguieron? Además de los aportes truchos, con mucha mentira y con un sentido de lo fanfarrón, como quizás nunca se ha visto en materia política. Todo estaba sobrado, la inflación, pero por favor, la inflación. Ganancias, le preguntó una vez Gustavo Silvestre, ¿cómo van a hacer para sacar las ganancias? ¿Están seguros que van a conseguir los recursos? Totalmente, gato, totalmente. ¿Usted cree que yo estoy exagerando, que estoy haciendo un poco de comedia? No, no es así. Escuche todo lo fanfarrón que se puede ser para después convertirse en el líder del gobierno más inútil que uno pudiese concebir. Los gobiernos estafan a la gente con la inflación. Asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. Lo que hay que hacer es no robar a la gente, decirle la verdad. ¿Por eso es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Dijo, si yo soy candidato, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle, que de dónde va a sacar los recursos, va a desfinanciar el Estado. Pero absolutamente, gato, absolutamente. Con la estafa de la inflación, que es un impuesto perverso que cobra un gobierno que no se sabe administrar y que siempre pagan primero los que menos tienen. Nos llenaron de billetes de 100 pesos, nos llenaron, pero en plata, cuando vas al supermercado, te alcanza para menos. Y encima te cobran impuesto a las ganancias. Entonces, la verdad que eso es parte de la estafa de la inflación. Entonces acá hay que bajar la inflación y hay que eliminar el impuesto a los trabajadores que no tienen un salario que justifica que paguen ganancias. No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. Lo que tienen que pagar todos los argentinos, y para eso la AFIP cada vez mejora en su nivel de información y de acción, es el impuesto a las ganancias. Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. You are stupid. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares. Yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares porque la Argentina tiene mucho para crecer. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares. Yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares porque la Argentina tiene mucho para crecer. Y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana, que es lo que tiene Brasil, lo que tiene Chile. Andá a Brasil y a Chile con $1 y querés pagar algo en un negocio. ¿Qué te pasa? No te lo aceptan. Dicen, nada, cambiame por reales, porque yo manejo reales, no dólares. Todos lugares comunes. Ese lugar común de tantas veces repetido en Brasil, el dólar no importa tanto. Repetido una vez más en aquel momento, porque ahora no sé qué podría decirse de parte de Macri en ese tema. Quiero ver si prestaron atención a lo que ahora dijo. Las ganancias se van a mantener, es decir, lo que llamaron el impuesto a las ganancias se van a mantener. Olvídense entonces de cualquier planteo, parece mentira. Aquellos sindicalistas que acompañaban a esta gente que para tomar el gobierno junto a Clarín hablaban del impuesto a las ganancias. Este era el caballito de batalla, porque trabajo había, porque el salario superaba la inflación, entonces no se podía hablar de eso. Se hacían paros para quitar las ganancias. Yo le pregunto a los sindicalistas sobre todo, si no sienten un enorme dolor por haber acompañado a toda esta gente y haber, de una manera muy precisa, haber hecho todo, haber acompañado para que las cosas sean así, para que hoy día tengamos a Macri diciendo estas cosas, para tener que sobrellevar, soportar, acreditar la conferencia de prensa que hoy se tuvo. ¿Recuerdan estas palabras de Macri respecto a ganancias? No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. Lo que tienen que pagar todos los argentinos, y para eso la AFIP cada vez mejora en su nivel de información y de acción, es el impuesto a las ganancias. Hoy 3.7, ayer se conoció la cifra. Los mayoristas 6.9, casi 50% en el último año, empujando nuevos aumentos. La inflación atroz, pero además frente a salarios que no se ponen a tono con la inflación, cambiando totalmente la ecuación que existía hasta el 2015. Había inflación que estaba en baja por otra parte, porque terminó los últimos meses
en 23%, pero el salario siempre estaba por encima de esa inflación. Esta es la dolorosísima realidad. Y ahora muy suelto de cuerpo después de las promesas, hoy no nos dan los tiempos, pero podemos jugar. Usted en su memoria, usted como ciudadano tiene la responsabilidad de recordar lo que pasaba, lo que decían sobre el tema de las ganancias, las promesas de campaña, y que ahora muy suelto de cuerpo diga, bueno, que esto no se puede quitar de ninguna manera. Pero todo tiene que ver con el negocio que determina que en el mundo, le quiero dar algo de Strictor Index, búsquelo porque esto es muy interesante. El 0,7% de los ricos del mundo tienen el 46% de las riquezas del mundo y el 70% de los pobres tienen el 2,7% de riquezas. Este es el mundo que han construido y que quieren para la Argentina, no tenga ningún tipo de dudas. El 70-30 que tantas veces menciona el sabio doctor Zaffaroni es todavía peor, es mucho peor, es mucha menos gente quedándose prácticamente con todo. Este es el proyecto que tienen en la Argentina. Una farsa más que en el mundo tiene esta relación de los hechos. El 0,7%, ni siquiera el 1%, es dueño de la mitad de las riquezas del mundo. Y el 70% de los pobres es dueña solamente del 2,7%, menos del 3% de las riquezas del mundo. Este es el país que quieren construir. Este es el sueño de ellos. Para seguir mandando, porque cuanto más dinero y más poder tengan, más pensarán que nos van a tener sometidos. Sometidos además para vivir haciendo negocios, porque nada les alcanza. Tienen una codicia interminable. Quieren acabar con aerolíneas argentinas. Están cometiendo todo tipo de estropicios en cuanto a la aeronavegación en la República Argentina. Para meter las low cost, que son de ellos, que están metidos ellos. La Macquer y toda esa historia que tenía que ver con Macri, con Dietrich ahora. Mira lo que está pasando con Flybondi. No sale nunca. O cuando sale, la cola golpea, no se ve jamás esto, la cola golpea la pista de aterrizaje y dice, no, no podemos partir. Se rompió la cola. Y los mandan en Bondi. Lo único cierto de Flybondi es la parte Bondi de esto. Pero ellos lo hacen y lo llevan a cabo y determinan que haya protestas ya muy firmes, que a ustedes no les sigan demasiado, porque por supuesto los medios, que a todos los aportes truchos los tenían tapados, ahora los empiezan a sacar un poquitito a flote. También este tema de Flybondi lo tapan. Acá estamos en el vuelo 5063 de Flybondi, un avión muy bonito, pero no vuela. Llevamos más de una hora esperando, tiene problemas técnicos en el plan de vuelo, parece que no saben a dónde ir. Despegan todas las aerolíneas, excepto Flybondi, así que no se las recomiendo. La gente se aburre, ya no sabe qué hacer, camina, va al baño. Las azafatas son muy simpáticas, casi como que hacen chistes cuando se presentan, pero no sirve de nada. Es como una especie de stand-up, pero esto no vuela. Así que viajen en cualquier empresa, menos en Flybondi. Y bueno, recen por nosotros. Miren cómo la gente intenta descansar. No se despega cualquier aerolínea excepto Flybondi. Después les aviso si... Bueno, vale la pena tomar nota de lo que dice este pasajero, pero también de la explicación de Carrió. Para cerrar esta columna de hoy, vamos a escucharla a Carrió hablando de lo que Macri entiende en este tema de Flybondi, en este tema de la reformulación de la aeronavegación en la República Argentina. Mire, Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, y desde chiquito. ¿Lo hablaste con el presidente? No, lo estoy diciendo públicamente porque él lo dijo públicamente. Él desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Macri no tiene conciencia de lo que es de ser decente políticamente. Y hoy, tomando las palabras de Carrió, dio una demostración elocuente de que efectivamente a veces Carrió acierta. La seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor Hugo. Muchísimas gracias.